Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en las profundidades de la mente humana para explorar uno de sus fenómenos más fascinantes y cotidianos, el habla interna. El habla interna es una experiencia universal, un constante diálogo interno que guía nuestras acciones, decisiones y percepciones. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella? ¿Cómo se forma y evoluciona este diálogo interno? ¿De qué manera influye en nuestra toma de decisiones, creatividad y bienestar emocional? Para ello, tenemos el placer de tener hoy como invitada a Marta Jorba Grau, una destacada investigadora y profesora asociada Serra Hunter en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, que lidera un proyecto pionero que busca desentrañar los misterios de nuestra voz interior. Hola Marta, muy buenas. Hola, buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación para hablar de vuestra investigación en el podcast. La primera pregunta que te haría sería, ¿cuál fue la inspiración o el problema central que motivó el inicio de este proyecto? Sí, bueno, este proyecto viene un poco ya de mi tesis doctoral, ¿no? Hace años, y en ese momento estaba interesada en explorar como la naturaleza del pensamiento, ¿no? Desde un punto de vista de la experiencia, qué experiencia tenemos, cómo experienciamos el pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir si pensamos en palabras, en imágenes o, digamos, cómo el pensamiento como capacidad humana, como actividad humana, ¿no? ¿Qué propiedades tiene? Entonces, bueno, a raíz de eso me interesé por el habla interna como un fenómeno que no, en aquel momento, pues hace 10 años, digamos, no estaba muy... no estaba tan investigado como en estos últimos 10 años, aunque sí, claro, durante el siglo XX ha habido digamos, distintos psicólogos, filósofos y antes, ¿no? En la historia de la filosofía también, ya Platón hablaba del habla interna, ¿no? Del diálogo del alma consigo mismo. Pero quiero decir que en las últimas décadas sí ha habido más investigación sobre el tema. Entonces, bueno, a raíz de una beca de investigación postdoctoral que tuve en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, con un investigador Iker Basc, Agustín Vicente, pues él había trabajado bastante la cuestión del habla interna desde una perspectiva, bueno, filosófica, pero un poco también psicológica. Entonces, bueno, pues con él empezamos a trabajar juntos más, ¿no? Sobre el habla interna y a profundizar un poco más. Así surgió, digamos, mi interés. Y al final, al cabo de los años, pues por eso, digamos, pedí este proyecto al Ministerio, a la Agencia Estatal de Investigación, para poder ampliar, ¿no? Y tener unos objetivos un poco más ambiciosos. ¿Y cuáles serían los principales objetivos de este proyecto? O sea, el proyecto se focaliza sobre todo en el habla interna como fenómeno, digamos, principal, ¿no? Es decir, no subsidiario de algo así como más amplio que es el pensamiento o como con su relación con otros fenómenos como pues, la percepción o el lenguaje o así, ¿no? Sino como en sí mismo, ¿no? Que sobre la naturaleza del habla interna, qué es, ¿no? ¿Qué es, qué funciones tiene, qué usos tiene? Y un poco cómo nos permite ser como una puerta de entrada a la mente, ¿no? Es decir, la mente tiene multitud de funciones, hay multitud de teorías sobre cómo funciona el cerebro, qué es la mente, si es el cerebro, si no, ¿no? Es decir, bueno, hay problemas metafísicos, digamos, que la filosofía ha tratado, pero lo que me interesaba era como eso, ¿no? Tomar el habla interna
en sí misma y ver también desde allí cómo se relacionaba pues con el pensamiento, si todo el pensamiento es en habla interna o no, con la percepción, ¿no? Porque hay distintos, o sea, a nivel neurocientífico, ¿no? Pues se sabe que las áreas del cerebro que se activan cuando nos hablamos a nosotros mismos, pues son las del lenguaje, las de la percepción y también las de áreas de motoras, ejecutivas, ¿no? De hacer acciones. Entonces, bueno, también en relación a estas otras, digamos, a estos otros ámbitos de la mente, ¿no? El pensamiento, la conciencia, el lenguaje, la percepción, ¿no? Y me parecía como muy, bueno, como decía, como una puerta de entrada interesante para estudiar la mente desde otra perspectiva, ¿no? Que son múltiples, es decir, no es exhaustiva de nada, Claro. porque hay distintas, como sabemos, pues, aspectos que las ciencias cognitivas, la filosofía, etcétera, pues están estudiando también. Claro, y quería preguntarte aquí también, puesto que tu formación es en filosofía, tú le das un punto de estudio desde una perspectiva principalmente de filosofía, pero también tomáis elementos de la metodología de la psicología o no, por si lo pudieras explicar un poco, porque entiendo que, claro, al ser un problema tan complejo, tenéis que coger un poco metodología de diferentes áreas, ¿no? Sí, exacto. Es decir, yo soy filósofa de formación, aunque, digamos, estoy interesada por, ¿no?, saber y estar informada sobre lo que dicen otras ciencias sobre el fenómeno, ¿no? Es decir, creo que ya no se puede hacer ciertos tipos de filosofía, por ejemplo, filosofía de la mente, sin estar en contacto o no estar informada sobre lo que la psicología, la neurociencia del fenómeno, por ejemplo, dice, ¿no? Es decir, a no ser que, digamos, los filósofos nos pongamos a especular, ¿no? Pero esto, a estas alturas, digamos, de la historia de la filosofía y del desarrollo de las ciencias, me parece que metodológicamente es un tipo de proyecto que puede ir a algún sitio, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos más teóricos, conceptuales, para los cuales pues, la metodología es la propia de la filosofía y del análisis conceptual, ¿no? Es decir, de la clarificación de conceptos, ¿no? De ver qué conceptos se están utilizando, si se refieren o no al mismo fenómeno, digamos, cómo se argumenta a favor de ciertas teorías o no, ¿no? O de ciertas visiones de la interna. Y después, digamos, con esa metodología más conceptual o filosófica, un objetivo más concreto del proyecto es intentar desarrollar una visión del habla interna como actividad. Es decir, muchos filósofos han pensado que, bueno, y psicólogos también, que el habla interna es simplemente un vehículo del pensamiento, como el formato en el cual, digamos, pensamos, ¿no? Y entonces hay como una visión un poco antagónica o, digamos, alternativa a esa visión del vehículo, ¿no? Del habla interna como vehículo del pensar, que es como una actividad. Es decir, sí que es verdad que utilizamos el habla interna como para pensar como, digamos, un formato, con otros formatos que existen. Por ejemplo, la percepción tiene ciertos formatos o icónicos, ¿no?, etcétera, pues el lenguaje como vehículo. Pero hay esa visión alternativa como una actividad de hablar, ¿no? Es decir, como una actividad que es análoga, ¿no?, a la actividad del habla externa. Es decir, es algo que hacemos, el hablar es como un tipo de actividad que podemos hacer internamente, ¿no? Y eso conceptualmente parece poca diferencia, pero en verdad hay que decir algo más, desarrollar qué quiere decir eso de una actividad, un tipo de acción mental, ¿no? Y eso es un poco una teoría o una visión que se relaciona con esa idea de Vygotsky, que es este psicólogo ruso, que ya a principios del siglo XX, ¿no?, pues dijo que el habla interna era como el resultado de un proceso de internalización del habla externa a nivel de desarrollo de una persona, ¿no?, de desarrollo cognitivo, desde una criatura, ¿no?, pues que empieza hablando vemos, aprendiendo los diálogos, la comunicación que hay entre los cuidadores en su entorno,
de ese, digamos, entorno comunicativo, ese habla que hay allí, pues después se pasa a una fase de habla privada, ¿no? Que es hablarse a uno mismo en voz alta, pero sin que haya una audiencia o ¿no? Un interlocutor, y después se internaliza, ¿no? Entonces Vygotsky dijo, bueno, que esto pasaba alrededor de unos ciertos años en el desarrollo cognitivo, y eso, bueno, a grandes rasgos, esa teoría vygotskiana, que está bastante, bueno, hay bastantes investigadores que como la sostienen más o menos hoy en día, pues claro, es un tipo de actividad continua con el habla externa, no es un fenómeno mental muy distinto. Aunque es verdad que en esa internalización pues puede tomar propiedades distintas, es muy distinto hablarse a sí mismo y que nadie te oiga, ¿no? Y las funciones que puedes hacer cognitivas, lo que puedes hacer con ello que cuando estás, ¿no? Estás externalizando en un acto pues, comunicativo, bueno, todo el tipo de cosas que podemos hacer con la lengua, ¿no? Con el lenguaje comunicativo externo, etc. Entonces, bueno, un segundo objetivo es analizar también cuál es el perfil del habla interna en distintas condiciones mentales, como por ejemplo el autismo o la esquizofrenia con alucinaciones verbales. Hay mucho trabajo sobre esquizofrenia y alucinaciones verbales porque hay varias teorías que apuntan a que es o sea, el hecho de tener alucinaciones verbales se explica por una disfunción en el mecanismo de monitorización del habla, ¿no? O sea, algo pasa en el habla interna que atribuyen voces a otra persona y las oyes, ¿no? No te las atribuyes a ti mismo. Entonces, eso hay mucha investigación en ciencias psicológicas, etcétera, pero en autismo no tanto. Entonces, nosotros hicimos un estudio empírico, ¿no? Como un poco de psicología empírica con Agustín Vicente y bueno, gente del País Vasco, que después también gente de la Pompeu Fabra, pues sobre el habla interna en el autismo, ¿no? Que también es ahora un proyecto que estamos desarrollando con la Universidad de Durham en el Reino Unido. Y eso sí que tiene una metodología empírica, bueno, pues digamos, la requerida por las escalas, digamos, cuestionarios, ¿no? Diseñamos un cuestionario para preguntar directamente a personas autistas sobre su habla interna, ¿no? Hay distintas metodologías empíricas para estudiar el habla interna, pero la que, digamos, nos interesaba era esa de, digamos, sobre lo que la gente reporta, informa sobre su experiencia, ¿no? En los cuestionarios. Porque eso no se había hecho, entonces, bueno, pensamos que era interesante respecto a lo que parecía que era digamos, lo que se sabía del habla, o lo que se sabe del habla interna en el autismo. Y perdona, una pregunta aquí, por curiosidad. Vosotros hacéis esa psicología empírica, como comentas, a través de cuestionarios, pero ¿existen maneras de medir de una manera instrumental? No sé, se me ocurre, electroencefalogramas o técnicas de este tipo. No sé si las comentaba al principio, como que cuando uno tiene habla interna parece que se iluminan, entre comillas, ciertas zonas del cerebro. ¿Esto es posible hacerlo o todavía no es algo que se aplique de manera rutinaria? Sí, es posible, aunque, bueno, es como todo fenómeno, digamos, del cual tenemos así experiencia interna, es muy difícil acceder a ella, ¿no? Pero claramente se puede hacer de distintos modos. Digamos, una posibilidad es preguntar a la gente, pero claro, la gente dice lo que piensa generalmente, ¿no? Pero bueno, también se puede equivocar o puede estar no muy segura, ¿no? Es decir, es un modo un poco que es una metodología que a veces se cuestiona a distintos niveles. Pero el habla interna se ha estudiado con metodologías indirectas o más objetivas como las técnicas de doble tarea, ¿no? Es decir, te hacen hacer una tarea para la cual se supone que necesitas utilizar el habla interna. Entonces, se interfiere sobre el habla interna, por ejemplo, haciéndote decir cosas cada vez que haces la tarea, y entonces miden y comparan si tu actuación, digamos, es
peor o mejor, bueno, mejor generalmente no, pero generalmente es peor, por ejemplo, si hay presencia de habla interna que la condición de no interferencia, ¿no? Entonces, esas técnicas indirectas lo que muestran es que para cierto tipo de cosas, pues si interfieres en el habla interna, no puedes hacerlas, ¿no? Entonces, es una manera indirecta de mostrar que utilizamos el habla interna para ese tipo de tareas. Claro, esa metodología está bien, pero no nos dice nada sobre el habla interna, solo nos dice si la utilizamos o no para otras tareas, ¿no? Y después allí, pues claro, metodologías más de la neurociencia, pues de ver, ¿no? Escanear y poner tareas de pues, hablar más o menos espontáneamente o hacer distintas tareas, ver qué circuitos cerebrales, neuronales, pues se activan, ¿no? Si son los mismos que otras tareas de lenguaje o... Entonces, sí, es una manera de medir. El reto un poco, ¿no? Como en otros fenómenos, es cómo unificar estos distintos niveles de evidencias científicas que hay, ¿no? Entre lo que la gente dice que le pasa, ¿no? Como en la experiencia, entre lo que estos métodos indirectos de doble tarea, por ejemplo, y otros, ¿no? De rimas o similares, digamos, nos muestran y qué pasa con el cerebro, ¿no? Digamos, cómo digamos, un reto un poco unificar, entender el fenómeno a estos distintos niveles, ¿no? Porque el tipo de evidencia que se tiene es distinta y depende del tipo de pregunta que te interese, pues una explicación a nivel, ¿no? del sujeto pues no será interesante, pero otra quizá a nivel del cerebro tampoco nos informará mucho acerca de cómo la gente, digamos, utiliza esas herramientas, ese recurso del habla interna y cómo puede ayudarle a mejorar ciertas funciones, por ejemplo, emocionales o de regulación, ¿no? O sea, saber las zonas del cerebro que están implicadas en eso no nos lleva a ninguna intervención necesariamente a nivel psicológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que creo que es importante es saber, ¿no? Cada metodología y cada ámbito científico, bueno, filosófico aquí en ese caso, qué tipo de explicación nos da, ¿no? Y qué nos revela sobre el fenómeno en sí. Vale, y otra pregunta que me surge aquí. Antes has comentado al principio que el habla interna es como una especie de vehículo del pensamiento, si no recuerdo mal. Pero ¿es el único vehículo posible del pensamiento? ¿Existen otros, por otra parte? No, es decir, a veces, o sea, sobre todo la tradición filosófica ha tendido a pensar que pensamos en palabras, ¿no? Ya, como decía antes, de los diálogos de Platón, ¿no? Es como ese diálogo del alma consigo misma, eso es pensar. Bueno, bien, sí, eso es pensar y para mucha gente es así, pero hay gente que dice que no tiene habla interna, es decir, que es este fenómeno que se llama endofasia, ¿no? Que no tienen habla interna y que pueden pensar en imágenes o en pensamiento más visual, ¿no? O espacial, ¿no? Como tipo mapas o tipo, eso, visual, espacial. También hay gente que dice que no experimenta nada de eso. Es decir, que hay también bastante, debate sobre un fenómeno que unos psicólogos de la Universidad de Nevada, Russell Harvard y sus colegas han denominado pensamiento no simbólico, ¿no? Por no simbólico se entiende sin imágenes ni palabras. Entonces, ellos dicen que hay ese fenómeno que no es pensar en palabras ni es pensar en imágenes, es pensar en ausencia de todo eso. Y eso, a veces hay casos, por ejemplo, cuando te viene un pensamiento muy rápido, no sé, a veces piensas las llaves, ¿no? Eso quiere decir, me he dejado las llaves en casa o algo así. Pero a veces no hay ni tan solo, a nivel de la experiencia, de cómo lo experimentamos nosotros, no hay ni tan solo esa palabra. No hay nada, pero hay un pensamiento, ¿no? Entonces, pues si eso es, hay gente que parece que sí que tiene ese tipo de pensamientos, ese tipo de experiencia no simbólica, digamos, sin palabras, sin imágenes,
y es variable, ¿no? Estos psicólogos llevan décadas, bueno, como 40 años o así, digamos, investigando este tipo de fenómenos, de experiencias internas, no solo el pensamiento no simbólico. Pero, bueno, entonces hay variabilidad, sí, claro. Digamos, reducir el pensamiento al pensamiento en palabras o lingüístico sería erróneo, sí. Claro, porque tendría esta relación una persona que nace sordomuda, por ejemplo, que no tenga una experiencia directa, al menos a través del oído y la palabra, a comunicarse con otras personas, encontrará otras maneras, quizás espero, aquí sería, esa persona seguirá pensando, ¿no? Porque si puede ver, tendrá que forzar otro tipo de pensamiento. ¿Esto está en relación con lo que comentabas? Sí, claro, o sea, hay pues lenguaje de signos, ¿no? Es decir, y claramente pues las personas sordomudas piensan, digamos, pueden desarrollar, bueno, pues actividad cognitiva de distintos tipos, pensar, ¿no? Y eso, digamos, el cerebro se organiza y se configura de forma distinta, y, digamos, las regiones, pues, ¿no? Tienen otras funciones y tal, y el cerebro es plástico en este sentido. Pero, claro, no, el pensamiento, aunque, digamos, dependa y el lenguaje, ¿no? De la percepción de lo que oímos, ¿no? O de lo que hablamos y así, no se reduce a eso. Por eso, pues, las personas sordomudas claramente piensan y hay lenguaje pues de signos, ¿no? Y a veces una pregunta que es muy recurrente, y hay también algunos estudios, es sobre el lenguaje de signos interno, ¿no? Que sería el análogo Claro. al habla interna. Es decir, si las personas que utilizan el lenguaje de signos, pues también qué representan, ¿no? en su mente, si es los signos o si se imaginan, si es un caso de imaginación o de habla, bueno, ahí también. Y en esta línea se conoce o se sabe si, primero, imagino, aunque dependerá del tipo de persona, si el habla interna varía a lo largo del tiempo. Quiero decir, conforme uno llega a su edad adulta, imagino que eso irá variando hasta que llega un momento en que se estabiliza, pero no sé si a través de ciertas prácticas, léase, no sé, meditación, mindfulness, etcétera, uno puede cambiar su habla interna con propósitos para mejorar de alguna manera. No sé si se puede hacer eso. Sí, claro, como, digamos, retomando un poco lo que decía antes, sí que estudios así más de nivel más general, psicológicos, ¿no? De qué experiencia tenemos, sí que nos sirven para ver qué podemos hacer, es decir, si es algo que se pueda practicar o no, ¿no? Hay algún tipo de intervención y guía para, por ejemplo, casos de TDA, ¿no? En que, bueno, pues cuando, por ejemplo, para alguien le es muy difícil concentrarse, ¿no? Mantener la atención en algún tipo de estímulo y, ¿no? Hay como divagación de un lado para otro, pues el habla interna puede ayudar a regular eso, ¿no? Es decir, a decir, me centro en eso, ahora toca eso. No, es digamos, como tener un camino más claro en lo que estás haciendo, ¿no? A nivel así más de una tarea diaria o algún tipo de ocupación así más cotidiana. Porque, claro, una de las funciones del habla, tiene muchas funciones, pero se ha dicho que es una función la de autorregularnos, ¿no? Esto quiere decir cosas, pero una de las que quiere decir es eso, pues cuando en episodios afectivos, ¿no? Emocionales, complicados o en funciones cognitivas complicadas, el habla interna ayuda. No es que sea algo esencial, es decir, generalmente los estudios muestran que todas esas tareas se pueden hacer sin habla interna, pero si utilizas el habla interna, por ejemplo, en tareas de razonamiento, en tareas de planificación, en tareas de flexibilidad cognitiva, lo que se denomina las funciones ejecutivas, ¿no? Pues el habla interna no es que sea esencial, digamos, necesaria, pero si la utilizas, digamos, puedes hacerlo como mejor o más fácilmente o más eficazmente, ¿no? Entonces... Y en esa línea, ¿qué opinas? Yo recuerdo, no sé si nos pasó a nosotros únicamente el caso, que siendo pequeños, cuando aprendíamos a leer, creo que llegaba un momento en que nos decían que tenemos que intentar leer sin utilizar nuestra propia habla interna.
¿no? Entonces, no sé si has oído hablar algo de esto, si lo recomiendas o no en base a la experiencia pues, que tenéis. Sí, sé que hay estudios sobre la lectura, ¿no? Y sobre cómo el habla interna ayuda pues, al proceso de adquisición de la lectura, pero no estoy segura de si, digamos, estas recomendaciones, ¿no? Pues que nos hacían o que quizá hacen ahora, ¿no? Los maestros, las maestras, digamos, científicamente probable o no, ¿no? Realmente no lo conozco, pero sí que hay mucha gente que dice que, bueno, pues al leer, ¿no? Sientes tu voz leyendo, o incluso la voz de los personajes, por ejemplo, si has visto una obra de teatro o si conoces, por ejemplo, el autor o la autora, ¿no? Eso a veces en poesía pasa, ¿no? Que te imaginas la voz, bueno, no sé, ¿no? Pues no de Lorca, pero si es alguien, digamos, puedes jugar con esas voces, ¿no? Hay gente, bueno, pues depende de otras cosas o de si recordamos voces o este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, es un ámbito también de investigación, el habla interna y la lectura. Sobre un tema anterior que quería comentar y me he ido por otro lado es que, por ejemplo, en casos decía, ¿no? De regulación emocional o de autorregulación en general es importante, el habla interna puede ayudar, pero a veces hay otro perfil de habla interna que es por ejemplo, el que está presente en las rumiaciones, ¿no? Ruminations en inglés, o en pensamientos intrusivos, obsesivos, ¿no? Que se puede dar en un contexto de una condición mental, un trastorno obsesivo-compulsivo, pero se puede dar o generalmente se da en casos en que no hay diagnósticos tampoco, es decir, como una manera, bueno, pues tenemos un problema y el problema vuelve ¿no? Y el habla interna es como la forma en la que se te va articulando ese pensamiento obsesivo, ¿no? O digamos, intrusivo que no te deja hacer otras cosas, ¿no? Entonces, claro, he dicho, el habla interna por un lado ayuda a regular, pero por otro es verdad que puede tener una forma muy invasiva y muy disfuncional para la persona. Entonces, necesitamos un tipo de habla interna como controlada, digamos. Hay que controlar al controlador, hay que... Claro. Hay que, digamos, regular eso. Y a veces, pues, en todos esos casos de meditación, de mindfulness, también es muy interesante ver qué función tiene ahí el habla interna. Entonces, una pregunta práctica. ¿Los resultados que se obtengan de vuestro proyecto podrían guiar futuras intervenciones, ya sea, por ejemplo, para el caso que has comentado, personas con déficit de atención o personas del espectro autista, etcétera, para que mejoren sus condiciones? Sí, es decir, un objetivo más aplicado de nuestro proyecto es precisamente intentar como desarrollar algún tipo de herramienta, ¿no? Sobre todo en el estudio de autismo, que es el que hemos hecho y el que estamos desarrollando, para ver, digamos, como las potencialidades del habla interna, ¿no? Es decir, no es una receta mágica para nada, pero sí un nivel más de intervención en que, por ejemplo, hay un poco un mito sobre el autismo, que es lo que vemos en nuestro estudio, en que las personas del espectro autista no piensan en palabras, ¿no? Es decir, que son pensadores visuales. Y esto tiene una historia en, digamos, estudios empíricos, pero también en evidencia más anecdótica de Temple Grandin, ¿no? En los años 90, que es esa ingeniera estadounidense que es Asperger, ¿no? Y entonces publicó este libro, Thinking with Words, ¿no? Pensando en... Thinking in Images, creo, en imágenes, ¿no? Entonces, ella dice que cómo piensa ella, ¿no? Explica toda su experiencia, es una ingeniera pues muy, ¿no? Excelente y cómo se imagina toda la obra de ingeniería, ¿no? En su cabeza y entonces eso crea un poco, eso y otras cosas de otros estudios, crean esa impresión de que las personas autistas solo piensan en imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros vemos es que al menos ellos, en nuestro estudio piloto que hicimos, dicen que utilizan mucho el habla interna, se hablan mucho a sí mismos, a niveles iguales que las personas no autistas, ¿no? Que el grupo de control. Entonces, claro, eso es un resultado negativo interesante porque nosotros queríamos ver si había diferencias y respecto al habla interna, así en general, no hay o no vimos que hubiera diferencias.
Sí es verdad que dicen que visualizan más, es decir, sí que hay una tendencia a visualizar menos, pero lo que parece erróneo es pensar que esa tendencia a visualizar digamos, afecta al habla interna, es decir, que no se hablen, ¿no? Que es un poco la asunción que se hacía en la literatura. Pero una duda, con las metodologías que estáis aplicando, se detecta si habla interna o no, pero podría ser que, por ejemplo, al comparar el habla interna de una persona normal, entre comillas, con una persona con trastorno del espectro autista, hayan otras características, por ejemplo, que el vocabulario sea más limitado o que la conversación interna se produzca de otra manera, o no se puede llegar a un nivel tan fino. Sí, es decir, claro, lo que nosotros preguntábamos era sobre todo por el uso del lenguaje del habla interna en ciertas situaciones, en ciertos usos cotidianos y qué tipo de propiedades tenía. Eso no va más allá, es decir, y también no va más allá, lo digo porque dentro del espectro autista hay distintos perfiles del lenguaje, es decir, hay personas autistas no verbales, ¿no? Que no pueden producir lenguaje. Y eso también es un ámbito de estudio complicado, digamos, porque que no puedan producir lenguaje no quiere decir que no puedan manejar ciertas pues, etiquetas lingüísticas a veces, pero el espectro va desde este perfil a un perfil en que hay dominio del lenguaje perfectamente, ¿no? Es decir, hay adquisición del lenguaje y hay capacidad lingüística de producción y de comprensión, etcétera. Y claro, nuestro estudio se centró en esa parte, en ese perfil del espectro autista, bueno, básicamente porque estamos preguntando, ¿no? Y requerimos una cierta comprensión verbal y entender las preguntas en un modo lingüístico. Pero bueno, por eso nuestros resultados, y cuando se trabaja en autismo hay que dejar claro que a veces no hay que generalizar porque hay muchos perfiles dentro del espectro, ¿no? Y también muchos, digamos, aspectos más digamos, población. Hay también imágenes, ¿no? Y estigmas sobre la condición, ¿no? Claro. Y entonces hay debates ahí un poco, digamos, éticamente relevantes, que es algo que también es importante cuando hacemos investigación, ¿no? Digamos, no simplemente estudiar, ¿no? Las personas como si fueran piedras, sino que son personas con sus distintas características. Totalmente. Y me surge una pregunta que probablemente te hayan hecho ya, pero que tengo la curiosidad. Estamos ahora mismo no sé si decir en la época de la inteligencia artificial, y se han comentado, Elon Musk está desarrollando todo tipo de cosas y está desarrollando todo este tipo de implantes, una especie de implantes que, hasta donde entiendo, se conectan al cerebro de alguna manera, no se ven mucho más y que pueden leer con bastante detalle los pensamientos, etcétera. No creo que sea la cosa para tanto, pero por ver un poco si este tipo de interfaces persona-máquina también se consideran en vuestros estudios, o si esto a lo mejor es más para ingeniería o ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que en nuestro proyecto en concreto no, es decir, a veces, o sea, son cosas un poco de ciencia ficción, pero que, como vemos, la ciencia ficción de hoy, mañana será ciencia real y tendremos estos chips seguramente implantados. Claro, todo ese tipo de cosas a nivel filosófico genera más bien preguntas de tipo ético, ¿no? Y de este tipo y ¿no? de invasión individual o, digamos, como, ¿no? Entre qué pasa con una persona, si puedes leer sus pensamientos, si es que esto fuera posible, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Yo creo que esto, bueno, estamos un poco lejos de aquí. Pero no, seguramente, bueno, esas, digamos, interacciones entre inteligencia artificial y pues habla interna también, o, bueno, distintos procesos mentales o desarrollos tecnológicos también es un ámbito, no es algo en lo que yo haya trabajado, pues. Vale, y ahora ya algunas preguntas respecto a vuestra metodología de investigación. Por lo que estás comentando, claro, vosotros tenéis en los estudios que hacéis, no sé si lo has llamado psicología empírica, tenéis este tipo de cuestionarios donde tenéis una gran cantidad de sujetos y hacéis este tipo de estudios. ¿Cuál es la parte más compleja
de este tipo de metodología y cuál es la parte que normalmente aporta más información a la hora de realizar un estudio? Bueno, en nuestro caso, pues fue el proceso anterior a hacer el estudio piloto fue bastante largo y complicado porque había que pensar muy bien el diseño de la herramienta, ¿no? Si Claro. tú no piensas bien ese diseño y desde el principio, ¿no? Sabiendo exactamente qué quieres preguntar, cómo, digamos, haciendo las hipótesis adecuadas y que lo que estás intentando testar sea realmente testable con las preguntas que tú haces, etcétera, pues después todo te puede salir mal, ¿no? Puedes conseguir la gente, etcétera, pero los resultados hay que interpretarlos siempre en base a ese diseño y la metodología que has pensado inicialmente. También fue un poco complicado, claro, la población autista tampoco, digamos, es tan accesible como en ciertas plataformas, pues que se cuelgan cuestionarios y el perfil de las personas es un poco más, bueno, distinto, digamos. Entonces también nos costó mucho y hicimos todo un proceso en que también ofrecíamos diagnosticar, es decir, teníamos en el equipo una psicóloga clínica que podía pasar el test para diagnosticar, ¿no? Bueno, uno de los test más utilizados, el A2. Entonces, bueno, el proceso este fue muy lento, pero bueno, entonces los resultados también nos parece que son pues más robustos, ¿no? Aún así hay que tener en cuenta las limitaciones de este tipo de metodologías, es decir, estás preguntando, a veces la gente cuando le hablas de su habla interna o del habla interna, hay gente que no sabe muy bien eso, porque siempre lo piensa así, es algo que no se ha preguntado nunca o simplemente, bueno, generalmente no se asume que la gente sepa eso, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un poco un trabajo también de explicar que estamos intentando investigar. Claro, claro. Y otra pregunta de metodología, esta más personal, de todo el proceso que realizáis en la investigación, ¿qué parte te gusta más o te sientes más cómoda y qué parte te gusta menos? Bueno, claro, yo soy filósofa, ¿no? De formación y de corazón, digamos. Entonces, claro, lo que me sale y lo que, digamos, me entusiasma más es pues ver los vacíos conceptuales, teóricos, ¿no? Los problemas ver cómo ligan distintas teorías, qué conceptos utilizan, qué implicaciones tiene para, ¿no? Otros conceptos de la mente, etcétera. Entonces, claro, pues hay toda una parte estadística y toda una parte más, bueno, básicamente de estadística de este estudio que hicimos, que yo pues no sé lo mínimo para entenderme con la persona con la que trabajaba, ¿no? Y para que tuviera sentido todo, pero la parte más de cuantificación, ¿no? Del estudio es necesaria y que claramente, digamos, pues para este tipo de estudios se necesita, ¿no? Aunque tampoco es una gran cosa si sabes estadística, pues. Pero a mí esa parte personalmente no me interesa mucho. Claro. Es decir, me interesa poder hablar con alguien que sepa, entonces colaboramos ¿no? Y ese es un poco la gracia de los equipos de investigación, que no todo el mundo tiene que saber de todo, ¿no? Pero... Totalmente de acuerdo. Y una última pregunta sería, una vez que este proyecto concluya, ¿cuál sería el siguiente paso si lo estáis planeando ya? Porque claro, desde que termine un proyecto, luego hay que estar pidiendo financiación, etcétera. O si tenéis planes para aplicar estos hallazgos en algún contexto determinado. Sí, claro, el proyecto se acaba y se acaba el dinero para hacer cosas, entonces hay que seguir solicitando. Sí, bueno, la idea es pues pedir otros proyectos en esa línea, ¿no? Como otras etapas de cuando acabe este proyecto. Y en todo caso, por eso sí que ya está en marcha como el plan este plan piloto más grande con la Universidad de Durham, ¿no? En Reino Unido. Entonces, eso va a tardar porque, bueno, las colaboraciones así entre países pues cuestan, pero espero que podamos tener los resultados de ¿no? Del habla interna y visualización en personas autistas del Reino Unido y también de España, ¿no? Es un proyecto comparado que es un poco la ampliación, ¿no? del plan piloto que comentaba antes. Y eso espero que podamos acabarlo antes de que se me acabe este proyecto. Pero bueno, en todo caso, si no, pues vamos a intentar pedir
financiación Perfecto. y a seguir, claro. Y también Muy bien. pensar algún tipo de herramientas que ya está en marcha también, pero la parte más aplicada que no la olvidamos tampoco. Claro, claro. Perfecto. Pues muy bien, Marta. Pues muchas gracias por haber venido al podcast a contarnos la investigación tan interesante que estoy realizando. Y nada, os deseo muchos éxitos con vuestro proyecto. Muchas gracias por invitarme y por darme la palabra en este podcast. Muy bien, pues hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.